Hola creativos, el día de hoy te traigo un tutorial muy corto por si estás teniendo problemas con el códec HEVC. En este caso te puede estar dando problemas para reproducir ciertos formatos de video que son ciertos, en este caso, códecs que suelen ser un poco especiales y distintos a los que por lo general se suele utilizar en Windows. Esto no te permite reproducir ciertos tipos de archivos. Por ejemplo, yo te quiero explicar acá en el computador el problema que yo estoy teniendo. Vamos a visualizar acá. Mira, yo tengo grabado en este caso un archivo. Como lo ves, aquí está en un formato MP4. Esto estoy haciendo en este momento una edición y me ha dado este problema, por ejemplo, que te quiero compartir. Voy a darle doble clic y como ves, aquí estoy grabando la pantalla del teléfono. Entonces aquí, como ves, está el video. Ahí yo creo que se lo aprecia mejor el video. Entonces mira, como lo ves no me da ningún tipo de inconveniente. Obviamente lo estoy reproduciendo con el VLC, este reproductor, pero al momento de abrirlo acá en DaVinci Resolve lo he importado porque obviamente necesito este video para este tutorial y me sale archivo no encontrado. Esto suele salir cuando el archivo original se borra, obviamente aquí del lugar en donde estaba incrustado, pero como lo ves está aquí. De hecho podríamos borrarlo, podríamos hacer la prueba borrándolo. Y volvamos a arrastrarlo y lo colocamos y mira, nuevamente vuelve a salir de esta forma. Entonces lo que quiero hacer es intentar con esta aplicación. Mira acá en esta parte tenemos esta aplicación que dice codec HEVC. Vamos a intentar solucionar este problema para ver si quizá nos da el resultado, en este caso que estamos buscando con este codec. Investigando he visto que puede ser así que damos doble clic. Y mira, nos va a salir esto, el codec, como te lo decía, HEVC. Y aquí únicamente le damos en instalar. Vamos a esperar unos segundos y listo, mira, ya se acaba de instalar. Aquí vamos a darle clic en cerrar. Listo, eso sería todo de momento prácticamente. De acuerdo a lo que estuve investigando, esta sería la solución a este tipo de inconveniente que se está presentando. Y vamos a abrir acá DaVinci. Y mira, entonces mira, si paso aquí al cursor sobre el video, lo puedes ver ya que se puede reproducir. Y pues ya obviamente está solucionado este problema. Esto te va a solucionar el problema tanto en DaVinci Resolve si tienes este tipo de inconvenientes. Recuerda que, un punto importante es de que este archivo, como ves, yo lo grabé directamente desde el iPhone. Y al momento de quererlo colocar acá, pues obviamente tuve este inconveniente. E investigando vi que puede ser este codec y como lo ves, lo acaba de resolver sin ningún problema. Eso también te puede estar dando problemas para reproducir ciertos tipos de archivos que te pide este codec. Tengo entendido que esto suele ser cuando tienes formatos que son de 10 bits, que por lo general son pues obviamente mucho más pesados, de mayores resoluciones. Entonces son formatos especiales que por defecto en sí Windows no puede reproducir, y pues supongo que por esto es el motivo que estaba dando este inconveniente al momento de usarlo en DaVinci Resolve. Así que si fue de ayuda este video para ti, no olvides dejarle tu like, no olvides suscribirte y gracias por llegar hasta aquí creativos. Soy Juan González y nos vemos en el siguiente video.